ya se han comentado muchos de los valores que tiene el diseño social. Primero, nos parecía fundamental que a partir de esta plataforma pudiéramos comunicar a la mayor cantidad de audiencia posible una noción diferente pero muy importante del diseño, una noción que, como se comentó previamente, se aleja de ciertas intenciones autorales y que más bien está pensando, trabajando, desarrollando metodologías, desarrollando investigación con proyectos que tienen un bien común, que son proyectos que se construyen en colectividad, que son proyectos que buscan impactar contextos específicos, pero convertir acciones replicables y generar red de estas pequeñas acciones en una ciudad tan fragmentada como es la nuestra. Me gustaría que pensáramos todos en conjunto que Capital Mundial del Diseño no es un programa que nos va a dar la solución a todos los problemas. ¿Cuál es la virtud de este programa y por la cual nos arriesgamos como equipo pues a llevarlo a cabo, a solicitarlo? Es porque pensábamos que era un buen momento para generar este tipo de conversaciones, ¿no? Poner sobre la mesa temas que en un último canal y muy importante puede impactar el diseño y la aplicación de políticas públicas que beneficien al contexto urbano. La idea de invitar a las universidades para desarrollar un programa local fue que pudiéramos generar una red orgánica de voceros a partir y desde la educación del diseño, ¿no? Qué mejor manera de pensar el futuro del diseño y la ciudad que con ustedes, que son los estudiantes y que son los que el día de mañana van a estar gestionando proyectos o impactando en toma de decisiones respecto a nuestra ciudad. El título de la mesa es Diseño, Prospectiva y Políticas Públicas, y precisamente la prospectiva es la visión de aquello que acelera un proceso de evolución del mundo y la previsión de situaciones que pueden derivarse de ese proceso. Y es justo la idea de cómo queremos comunicar que hay que pensar al diseño y el rol de los diseñadores. Los objetivos de este programa es entender las capacidades del diseño en la ciudad y la relación con la sociedad civil, la colaboración de distintas disciplinas, y definir criterios y modelos de actuación que precisamente ustedes de su etapa formativa pueden generar. Entonces, queremos comunicar a través de este programa, y les pido que todos seamos voceros de eso, que el diseño es un proceso de mediación y un pensamiento estratégico que va a beneficiar el futuro de la ciudad. Entonces, bueno, una vez dada esta como introducción sobre el programa universitario y cuál fue la intención de integrarlo como una parte medular del programa de Capital Mundial del Diseño, les presento a nuestra ponente, Marta Delgado. Es licenciada en Pedagogía, egresada del Programa de Estudios Avanzados para el Desarrollo Sustentable del Colegio de México, ha sido miembro activa de la sociedad civil organizada, dirigió la Unión de Grupos Ambientalistas de México, una red de 100 organizaciones no gubernamentales mexicanas. En la administración pública ha sido asesora del presidente del INEC, diputada independiente de la ALDF, donde fundó y presidió la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua, estuvo en la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, donde creó el Plan Verde, el Plan de Acción Climática, el Sistema Ecobici, el Mercado de Trueque e impulsó el rescate del río Magdalena. En la Fundación Pensar dirigió el Pacto Climático Global de Ciudades, que aglutina 340 alcaldes de 60 países del mundo para combatir el calentamiento global, y actualmente coordina el programa de Ciudades Sustentables, dedicado a asesorar gobiernos locales para la sustentabilidad urbana. Realiza estudios de posgrado de sustentabilidad en la Universidad de Harvard. Es asesora honoraria del WWF y de la UNFCCC y de la UNESCO. Actualmente funge como vicepresidenta de la organización conservacionista Pronatura. Le damos un aplauso y bienvenida, Marta. Muchas gracias, querida Graciela. Es un privilegio el día de hoy encontrarme con ustedes. Fíjense que no puedo platicar yo sentada. Hay dos cosas que no puedo hacer sentada: cantar y dar una conferencia. Entonces estoy en la segunda. Quiero agradecerle a Aide Girón, directora de la Escuela de Diseño de Limba, esta invitación cuando nos reunimos y que amablemente Omar Mendoza y Aide me externaron esta privilegiada posición en el programa. Yo decía, ay, ahora sí que yo, ¿qué no?
clausurar un encuentro tan importante interdisciplinar sobre diseño. Después, además de haber asistido a partes de las conversaciones que tuvieron en esta Semana Mundial del Diseño en la Ciudad de México, que fueron espectaculares, y Aide me dijo, fíjate que este foro va a estar enfocado a la responsabilidad social. Entonces ahí ya dije, bueno, sí, esto sí, más o menos me gusta esto que me estás diciendo. Empezamos a platicar más o menos qué podría yo exponer, y nos surgieron muchísimas ideas en esta conversación que tuvimos. Y les quiero decir que esta es la primera vez que hablo del tema de diseño en foros, y yo les voy a hablar no desde el campo de ustedes, que es la ejecución como diseñadores, no soy profesional de este tema, pero les voy a hablar de todas las veces en mi carrera, algunas no puedo contarlas todas, las más importantes, en donde he tenido que solicitar los servicios de los diseñadores para poder hacer políticas públicas. Y entonces, la verdad es que es un tema que me apasioné y ojalá les parezca a ustedes también interesante. Vamos a hablar de políticas públicas, yo sé hacer políticas públicas, eso es lo que me gusta, sobre todo en aspectos de medio ambiente, que están directamente vinculados con la responsabilidad social. Y para eso, en el camino, la verdad es que no hubiéramos podido hacer estas cosas sin la participación de equipos de diseño. En esta primera diapositiva yo pongo el diseño y la política ambiental. ¿Cuál es el rol que yo le veo sin conocer el tema del diseño profesionalmente, pero sí como una solicitante de estos servicios? El diseño nos es útil a todos los elaboradores de políticas públicas, los que planeamos, para transmitir los valores de conservación y protección ambiental a la sociedad. Como decía Graciela, o sea, esta traducción, esta mediación que hacemos, yo soy pedagoga, estudié educación, y a veces también me veo en la necesidad de traducir lo científico a un lenguaje más pues didáctico, que pueda comunicar y que pueda hacer a lo mejor a las personas más conscientes en relación al cuidado de los recursos naturales. En la época actual, en el siglo XXI, el diseño está haciendo esta tarea de una manera increíble, porque vamos a ver cómo en una sola imagen pueden transmitir quizás mucho más que un libro de texto, en una sola imagen. También permite integrar lo natural y lo artificial a través de las sensaciones de organicidad. Hay veces que los materiales orgánicos son caros, lo que sea, pero los diseñadores te hacen sentir que estás en la naturaleza por el ambiente que están creando. Y eso es de gran utilidad para el diseño de los espacios y de la comunicación. El diseño es fundamental para la comunicación y para involucrar a la sociedad en la protección ambiental. Hoy más que nunca los jóvenes están más atraídos por cuestiones de imagen, de sonido, de música. Todo esto tiene que ver con un conjunto de sensaciones y de espacios que se diseñan, y la verdad todo lo que es plano no capta el interés, y entonces es indispensable diseñarlo para llegar y para, al final, como dice, significar la diferencia entre adoptar una política pública o no. Fíjense ustedes hasta dónde puede llegar el valor del diseño, en que sí se haga una política pública o no, o se abandone porque no estuvo bien, pues bien diseñado lo que estábamos poniendo a la disposición de los usuarios, del público, de los ciudadanos. Entonces, hay toda una rama del diseño. Yo creo que algunos de ustedes tienen interés en el diseño sustentable, en el diseño verde, en la bioarquitectura. Todos estos conceptos son muy novedosos, son muy padres. No les voy a hablar yo de esto, pero lo quise mencionar porque es toda una rama que se pueden ustedes dedicar. Tenemos, por ejemplo, ahí al principio toda una serie de lámparas hechas con tazas, toda una corriente que se dedica a hacer arte y diseño con las cosas recicladas y reutilizadas. Y además, bueno, pues cómo hacer una iluminación baja en consumo energético, eficiente. En medio, por ejemplo, tenemos cómo se puede hacer reciclar un pantalón grande y hacerlo chiquito. Del lado derecho, ¿sí? Derecho tenemos cómo puede hacerse toda una silla, un silloncito de plástico de las bolsas de papas, ¿no? Se hacen
todo tipo de, y es para mí un arte, ¿no?, hacer este tipo de cosas, que una participante hace rato decía, pues reciclan los materiales y los convierten en otra cosa, y eso es parte de una creatividad que se necesita hoy del diseñador y que se las van a pedir mucho. Abajo tenemos, por ejemplo, el diseño de los nuevos empaques. Vamos a tener que pensar en cómo empacar las cosas de otra manera, con materiales. Aquí yo creo que entran también los diseñadores a todo un mundo, el uso de los materiales, ¿qué nos conviene? El plástico, el metal, el papel, el cartón, el Tetra Pak, para el uso, ¿qué se debe promover? Pero para desechar, ¿cómo le vamos a hacer para que esto no cause un impacto al medio ambiente? Ahí tenemos, por ejemplo, empaques que son de cartón, de papel, los envases de vidrio para las bebidas. Pero fíjense que últimamente en los estudios que estoy haciendo hicimos un análisis de impacto ambiental de las bolsas, y aunque no lo crean, las bolsas de plástico son las que menos impacto ambiental tienen, porque todo el ciclo de vida del material tiene que ser analizado para ver qué impacto ambiental tiene. En este estudio que analicé, obviamente es un estudio científico, lo que aprendí fue que una bolsa de algodón orgánico tiene que usarse 136 veces para ser tan eficiente como una de plástico. Entonces, el chiste de todos estos conceptos es ver bien, ¿por qué? Pues que el algodón consume mucha agua en la elaboración, y en el transporte de todo ese algodón se fueron tantas toneladas de gases de efecto invernadero para que llegaran a la tienda. Todo el ciclo de vida de este producto, desde el origen hasta el destino final, es lo que se tiene que analizar en un solo producto, no solo el material del que están hechos. El problema con los desechables, pues es que los tiramos a la basura, pero bien podríamos hacer otra cosa con ellos y reciclarlos. Ese es el gran desafío, darle otro uso, y ahí pongo el uso que tenemos, ¿no?, en los muros verdes, de las botellas de PET. Es toda una tendencia. Ustedes pueden buscar en el Google y van a ver, busquen diseño sustentable, diseño verde, ecodiseño, y van a aparecer imágenes de muros verdes, de azoteas, de cosas orgánicas, de espacios naturales que se hacen pues con elementos, con fibras naturales muy preciosos. Yo les recomiendo mucho a los que tengan esta inquietud de esta área del diseño, pues que vean lo que están haciendo otros países, y también, como decía otro participante, la regulación va a ser muy importante en el futuro para que sea competitivo un diseño con otro material, o reutilizar las cosas sea competitivo, y no lo más barato o lo más rentable pues sea tirar las cosas a la basura, que en realidad eso es solamente económicamente viable porque estamos externalizando a la sociedad el costo de la recolección, el tratamiento y la disposición final de los residuos, porque si tuviéramos que pagar nosotros por eso en el consumo de una bolsita de plástico o de papas, pues el costo sería muy distinto. Hasta ahí mi tema parecería que ahí cabe la conversación, pero no. Les voy a platicar en dónde me he topado con la necesidad de diseñar, de comunicar mensajes para tener una responsabilidad social en materia de medio ambiente. El diseño está presente en las políticas públicas. La mesa que nos antecedió tenía un diseñador de políticas públicas. Diseñan una política pública, pero aparte esa política pública tiene involucrados una serie de fases en donde el diseño está permanentemente presente, y es muy relevante además que la responsabilidad social del diseñador pues esté como que en su conciencia. Este tema de la responsabilidad social debería de ser una transversalidad de todas las profesiones, no solamente del diseño o de los que se dedican a la sociología, todos. Si tuviéramos abogados socialmente responsables, si tuviéramos políticos socialmente responsables, funcionarios públicos, diseñadores, arquitectos, ingenieros, pues todos estaríamos pensando en cómo aplicar nuestro conocimiento profesional en mejorar a la sociedad. En el caso del tema ambiental, la comunicación ha dejado de ser ahora el puro lenguaje con el que transmitimos las palabras. El lenguaje ya no solo es hablado. Tenemos una gran potencialidad en el diseño, porque el lenguaje visual está teniendo una importancia muy grande. En este aspecto es, yo creo, que la materia prima más importante del diseñador.
en el tema de comunicación, este diseño gráfico. Por ejemplo, si yo les pongo esa fotografía, no necesito explicarles nada más. ¿Qué ven? ¿A quién me puede decir? ¿Qué ve ahí? Dos fotografías. ¿Alguien me quiere explicar? ¿Sí? Contaminación. Ahí veo una. El otro lado, ¿qué veo? No, la no contaminación. Es decir, ahí con esa imagen yo les puedo decir, es desde el mismo punto, vemos una ciudad que tiene una buena calidad del aire, una ciudad que tiene una mala calidad del aire. Simplemente con esa ya te dan ganas hasta de toser, ¿no? O sea, estamos viviendo todos, ¿sí? Entonces, imagínense, esas dos imágenes en sí mismas, sin ningún letrero, logo, color, de nada, nos están comunicando que tenemos dos tipos de atmósfera y que en una evidentemente nos estamos envenenando, y la otra es lo que quisiéramos tener, o lo que era antes, lo que era después. Ya depende de cómo lo manipule el diseñador en un video, en un spot, en un GIF, en lo que quieran, va a ser lo que quieran comunicar, pero la imagen es tan poderosa como eso, y es lo que ustedes crean. Es muy interesante. Les voy a platicar de varias necesidades en las que he podido usar los diseñadores, gente profesional que se dedique. Uno llega, por ejemplo, yo estuve en el gobierno de la Ciudad de México, creamos un plan verde, un plan con 74 acciones, 7 ejes, en donde políticas ambientales todas eran incorporadas, medidas, financiadas y ejecutadas, y queríamos que la sociedad se involucrara con ese plan y que fuera de largo plazo. Nosotros, bueno, pusimos el marco de la planeación en unos equipos de trabajo, ya sabrán, foros de discusión, talleres, congresos, muchas gentes intervinieron y se hizo el marco de metas y de acciones del Plan Verde. Y lo que queríamos era que este plan tuviera una imagen y unos lineamientos que pudieran representarle a la sociedad esa intención de lo que queríamos hacer del Plan Verde, y que eran para todos, ¿no? Lo íbamos a hacer aquí en la ciudad. La comunicación del Plan Verde, fíjense, implica el lugar, la ciudad, la Ciudad de México, en esa época, bueno, el Distrito Federal, nuestro mapa. Es el elemento que le dimos a los diseñadores. A ver, el territorio es la Ciudad de México, señores diseñadores. La necesidad de integrar y comunicar que queremos que sea verde, por eso se llama Plan Verde, ¿no? Lo verde, bueno, pues ahí está. Nosotros, fíjense, lo verde, pues árboles, ¿no? Y el desafío mayor que tiene la ciudad, su comunicación, la vialidad, la comunicación, el transporte, los traslados, todo eso de lo que uno hablamos todos los días, y otro, y que si te tardaste, y que si no cruzaste, y que si no llegó, y si llegó, y si chocó y no chocó, toda esta conversación que estamos teniendo todos y cada uno diario de la movilidad, que es tremenda y que es el gran desafío de la ciudad. Todos esos elementos, integrarlos en un buen logotipo que pudiera decirle a las personas que los gobiernos y la comunidad estamos trabajando en favor de eso en el largo plazo. Entonces, miren, ellos pusieron el elemento principal como una hoja. Me encanta este logotipo, es una hoja que su silueta es la ciudad, el Distrito Federal, y después toda la parte esta de movilidad, de vialidad, es la vena de la hoja, entonces la ponen encima, y el símbolo del Plan Verde o el monograma, el isotipo que le ponen los diseñadores, se puede usar como un elemento independiente o en combinación con otros. Entonces, esta es la creación que hicieron para nosotros el equipo de diseño, y después ya le pusieron el nombre y le diseñaron, pues ya saben ustedes, ¿qué les voy a decir yo? Su tipografía, su tipo de letra, cómo está ordenado abajo, arriba, el tamaño, el color, su aplicación en blanco, su aplicación en fondo oscuro, que se pueda poner en blanco y negro, eso lo saben ustedes. Pero es un logotipo que al final
logra ponerte en la ciudad, ponerte en lo verde, ponerte en la movilidad y comunicar todo eso, y sobre todo que la campaña posterior de comunicación pues tiene todos estos elementos después que integran el plan verde, que fueron pues las metas para el plan de comunicación de movilidad, habitabilidad, suelo de conservación, calidad del aire, calidad del agua, manejo de residuos, energía, cambio climático, todos los temas ambientales de la ciudad. Luego tenemos, miren, lo que nos ha costado en políticas públicas comunicar a la sociedad mensajes complejos como es qué calidad del aire tiene la Ciudad de México. Buena, regular, mala, ¿qué hago? Salgo, sí circulo, no circulo, hay contingencia, no hay contingencia, estamos avanzando, no estamos avanzando. Toda esa información que además en la ciudad ha estado basada en ciencia en los últimos 30 años, se ha consolidado y se ha metido en otra cualidad del diseño. Se han utilizado el color. El color es lo que nos dice cómo estamos. Miren en la atmósfera todos los días desde 1986 en la Ciudad de México, 6 tipos de contaminantes. Óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, monóxido de carbono, dióxido de carbono, ozono, partículas menores a 10 micras. Pero ¿qué sabemos todos? Si hay contingencia o no, si hoy no circulo o no. Las hologramas, miren ustedes, aquí lo tengo. Es la calidad del aire buena, es verde. La calidad del aire regular es amarilla. La mala, naranja. La pésima es roja. Eso sabemos que de 0 a 0.070 partes por millón de ozono es buena, pero eso es científico. El diseño hizo que nosotros en verde podamos tener confianza. Quizás no entendamos si eso es mucho o poco, 0.70 partes por millón o 155 partes por millón de ozono en la atmósfera ya son dañinas. Lo que nos hace poner la contingencia es que estamos en rojo. Y esa es la comunicación que se hace a la sociedad y que finalmente se traduce también en los nuevos esquemas de hologramas para que circules o no, y todos decimos si tenemos holograma rojo, verde, amarillo, dependiendo del número, ahí ya están las traducciones y se diseñan estos esquemas y estas tablas que son lo que sale al público y lo que la ciudadanía abre el Twitter o la página web de la Secretaría y ve y dicen, sí circulo, no circulo. Toda esta organización, imagínense de dónde viene de este mosaico. En ese mosaico ustedes pueden ver día por día la calidad del aire que hemos tenido en los últimos 30 años en la Ciudad de México. Y muchas personas me dicen, es buena, es mala, ¿cómo andamos? Es que sí hemos mejorado. No, es que no. O sea, la gente, se confunde. Yo digo, yo tengo un mapa que dice todo lo que ha pasado con la calidad del aire en la Ciudad de México en los últimos 30 años. Y también se usaron colores para poderlo explicar, porque si a cada cuadrito le pongo las partes por millón de ozono, eso no nos dice nada. Pero si a cada cuadrito le pongo los mismos colores de la calidad buena, regular, mala y muy mala, entonces ya podemos ver, fíjense, en este mosaico, así le decimos, los cuadros blanquitos es cuando se caía al principio la red de monitoreo, pero miren, la tenemos hace 30 años operando en la Ciudad de México de una manera muy eficiente, y ahí vemos cómo estábamos en contingencia casi todo el año en los años 90, después se empezó a mejorar, los rojos empezaron a sustituir a los morados, y acá así hasta que hemos llegado a unos niveles menores. Ahí es donde yo le puedo decir a alguien, ¿hemos avanzado o no hemos avanzado? La respuesta es muy obvia porque lo estás viendo, pero si yo te lo explico con palabras y rollos y partes por millón, quizás sea mucho más difícil comprender. También con una gráfica de este tipo es posible identificar que también estamos un poquito elevando ahora las contingencias. ¿Se acuerdan que regresaron? Aquí están. Entonces nos permite esta comunicación pues rediseñar las políticas públicas. En el espacio público, el espacio es también su objeto su materia de trabajo.
el espacio. Ustedes pueden diseñarle un espacio mejor a las personas. El diseño tiene un peso muy grande en los sistemas de movilidad. Miren aquí, nada más. Tenemos todo lo que tiene que diseñar un diseñador de un camión para que tú puedas salir a nivel de piso en la estación, y el que hizo la estación pues la tiene que hacer exactamente al nivel. Se nos hace bien fácil bajarnos del metrobús así, pues eso hicieron los diseñadores aquí con las estaciones. Y además a la altura visual pues tienes a dónde va, y los de sillas de ruedas pueden bajar y tienen estas señales para que sepan que ya están pasando de este lado. Es decir, es todo este diseño que hay para el transporte y por supuesto para admitir a la población discapacitada con dificultades de movilidad en los sistemas de transporte también es un desafío. Todas estas marcas que se hacen en paredes, en suelos, que tienen que ver con un diseño, con un diseño que alguien pensó, que alguien tuvo esa demanda de crear, y como ustedes lo que hacen es meterle coco a todo para que sea simple, sencillo y para que funcione. Le dan viabilidad a las cosas, le dan viabilidad, que no se atoró aquí, ¿verdad? Se quedó ahí atorado. Claro, todo depende de que el chofer se quede pegado, ¿verdad? Porque si no, tenemos problemas. Pero hoy, esto es como una introducción. Yo les quiero platicar más a fondo de un ejemplo de una sola política pública que requirió toneladas y toneladas de diseño y que, como decía otra participante, pocas veces se reconoce el rol que tuvo el diseño. Este programa que yo les voy a platicar, que hicimos en la ciudad de Ecobici, Sistema de Transporte Individual, casi no podría haber sido posible si no hubiera sido por los diseñadores que diseñaron todos los desafíos que tuvimos, se tuvieron que resolver a base de diseño. Sí, comunicación, inversiones, todo lo que quieran, pero no sin el diseño, no se hubiera podido. ¿Por qué? Miren nada más. El sistema llevó 2 años de planeación. En esa planeación, pues por supuesto intervinieron estos diseñadores. La complejidad en la política pública, en donde el diseño se involucra en varias fases, hace que al final del día casi los creadores de todo pues sean quienes han diseñado esto. Les voy a hablar primero de todas las fases en las que se involucró el diseño en el sistema de Ecobici. Primero, miren ustedes, tenemos una bici, pues decían que hasta Leonardo da Vinci había diseñado la primera de madera, ¿no? Pues es sencillo, salud. El diseño de una bici, sí, pero a ver, diseñadores, necesitamos una bicicleta que sea muy ligera, muy fácil de usar, pero muy resistente, porque la van a usar 15 o 20 veces diarias, y pues sí tiene que ser de uso rudo. Si la primera delicada se va a romper, entonces imagínense el desafío del diseño, ¿no? Muy ligera, pero muy resistente. Ah, caray, ¿cómo le hago? Necesitamos una bici que pueda cambiar, que pueda usar cualquier persona de cualquier altura, chaparritos, altos, gorditos, delgados, todo tipo de gente, mujeres, hombres, ¿no? ¿No se acuerdan cuando saben? Los hombres son así, las mujeres esta bici, todos, unisex. Bueno, pues entonces tiene que tener un tipo de sillín, tiene que tener una manija muy fácil de usar para cambiar el sillín, tiene que tener una altura del pedal pues adecuada, tiene que poner un espacio en donde tiene que tener un logo, tiene que ponerse el número de placa de la bici en algún lugar, tenemos que tener una llanta muy resistente, no de que te llegues y a la primera de cambios la llanta ya no sirve del sistema. Hay que poner una canasta para que las personas lleven sus cosas, pero diseñador, que no pueda echar la basura a la gente ahí. Ay Dios, pero sí que hay una canasta así de varita, y sí, pero pues llegan las personas y son, a ver, una, pero que sí, que quepa tu bolsa, pero que no quepa una basura, y entonces el diseñador diseña, miren esta canasta, y se tiene que poder sujetar, y cómo sujeto y que no se te caiga cuando da la vuelta
el portafolio con tu computadora, pues le vamos a poner una liguita especial aquí y el foquito de atrás y todo, y que sea de velocidades y el freno, pero fíjense que el freno, la gente mucho está acostumbrada a frenar con los pedales y otra con adelante. Pues entonces una bici que tenga freno para atrás y también freno en las dos cosas. Y una bici, discúlpenme que los moleste, pero aparte de todo, diseñador, tiene que ser de diseño único, no se puede confundir con ninguna otra. Si la ves, tienes que decir, esa es una ecobici. Pues eso hicieron, así están, esas bicicletas son así. La empresa que opera el sistema hizo todo el diseño de esta bicicleta, y por supuesto tiene pues que ver con todas sus partes y que el mantenimiento no sea muy caro y que tengamos todas las piezas disponibles para sustituir. Eso simplemente ya les platiqué de un elemento, es la bicicleta, pero esta bicicleta se mueve en un entorno que también está la necesidad de diseñar. No va a salir a la calle esa bicicleta y ya. En la calle tiene que diseñarse pues que no haya hoyos, que las coladeras no estén en el mismo sentido de la bicicleta, que haya una ciclovía, y tiene que diseñarse, fíjense aquí para la de Reforma, para la ciclovía, se diseñó el confinamiento de cero para la ciclovía, ese gordo. Ahora ya se ponen otros que los diseñadores han ido afinando y afinando, que no ocupe mucho espacio, pero el gordo ese que se diseñó un confinamiento muy amplio, fue para que las personas, si abren la puerta, no estorben. Si abren la puerta de un carro, no alcanza a estorbar al ciclista, por ejemplo. Eso fue un diseñador el que hizo el confinamiento de la ciclovía y el biciestacionamiento y la comunicación que aquí es para bicicletas. Ahí están, todas esas flechas son ustedes pensando cómo le vamos a hacer para resolver este problema, y que esta bicicleta la tome la primera vez una persona y diga, ay, sí, yo ya quiero tomar otra, y no que la tome la primera vez una persona y diga, híjoles, yo no vuelvo a usar eso, es muy complicado, está muy pesada, no se puede, se te atora la cadena, se te enreda en el pie, no frenan, no. Imagínense cuántos factores intervienen para que una persona cómodamente pueda hacer uso de ese medio, ¿no? El segundo nivel de diseño que requirió el sistema Ecobici pues fue la cicloestación. Ya teníamos la bici, hay que hacer una cicloestación con las separaciones para enganchar, los ganchos para la bici que embonen perfectamente aquí, que cuando embone el gancho el foquito se prenda y que cuando no se embone se apague, toda esa parte tecnológica que también es un gran desafío para el diseño, porque hoy les van a estar pidiendo a muchos así, tiene que haber esa interfaz de que el diseño pueda hacerse automático. De hecho, hoy el sistema de Ecobici sería distinto, quizás no tendría cicloestaciones. Hoy ya tenemos bicicletas que tienen GPS, que se pueden como que atorar sin necesidad de una cicloestación por medio de tu celular, y la sacas y la metes. Entonces todo eso es un campo del diseño muy interesante actual. Tenemos las cicloestaciones en el espacio público. Ok, ya la tengo, pero ¿cómo voy a ponerla ahí? Por ejemplo, yo en París, antes de poner aquí Ecobici, vi las cicloestaciones del sistema Velir, y cada bici tiene como un aparato así grandote en donde se estaciona, un candadote, cada una. Entonces, nosotros queríamos una cosa más ligera, que en el espacio público no tuviera tanta presencia, más barata, más accesible. Entonces fue que se diseñó esto que es una barra que es de 3 y que tú puedes acomodar en el espacio público dependiendo de si la cicloestación tienes un espacio largo, tienes un espacio cuadrado, tienes un espacio redondo. Ahí miren ustedes, hay muchas maneras de poner 6 bicicletas en un espacio público, otros lados en donde te caben más. Inclusive hay unos que pueden poner la bici para acá y otra para acá.
esa creatividad multiusos yo creo que también es lo que siempre le están pidiendo a los diseñadores, pero que sirva para aquí, pero que también se sirva para otra cosa y también, o sea, quieren que una sola cosa sirva para todo, pues esas son las demandas a las que se enfrenta un diseñador y que muchas veces son muy complicadas y toda esta creatividad ahí la tienen, es una barra y la puedo poner en exactamente 15 minutos en donde sea del espacio público. Esa es la otra, ¿no? Que la instalación es sí, pero es que cada barra para instalarla necesito cerrar la calle como 5 días. Es muy difícil, no, tiene que ser rápido, ¿no? También tenemos un diseño de la columna. Si ustedes ven, es una columna delgada, es una columna que tampoco es invasiva. Nosotros no queríamos mucha invasión en el espacio público, pero si vamos a poner un sistema de transporte en la calle, ¿cómo no lo vamos a invadir? O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, vamos a hacerlo ligero, vamos a hacerlo delgadito, vamos a hacer que esta información que queremos vaya pasando en la pantalla y no hacer un letrerote con un póster, por ejemplo. Este es el caso de, yo estoy señalando acá, este es el caso de aquí de la pantalla, en lo que tú le puedes preguntar, y la persona solamente presenta su tarjetita y aquí le dice paso 1, paso 2, paso 3. Muchos de ustedes, no sé quién usa aquí Ecobici. Bueno, pues hay muchos que la usan, espero que les guste el diseño. Alguien de su gremio lo hizo esto. El tercero fue el logotipo. El nombre, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué es esto? Un sistema nuevo de transporte en la ciudad. ¿Cómo le ponemos? ¿No? Pues en muchas ciudades como que se quiebran la cabeza y la verdad le ponen, ni quebrándosela, le ponen unos nombres así de DF-Bus, ¿no? DF-Bici. Entonces nosotros hicimos todo un estudio de los que ustedes han de conocer, de marca, de aceptación, de diseño, en donde, fíjense, no enseño esto mucho porque no es una materia que presente yo, pero les voy a platicar de todos los nombres que había propuestos y su aplicación. O sea, miren, aplicado el nombre. Entonces estaba el BIP, Red de Transporte Individual, aplicado ya en la bicicleta, la tarjeta, ¿cómo sería? Y por supuesto te presentan con una letra sí y otra no del color, todo del mismo color, todo rojo pero con la llantita verde, todas estas cosas que ustedes ya con las computadoras mezclan, los pantones hacen y lo visual lo van presentando a que gente caprichosa escojamos cuál nos gustó. Después, por ejemplo, el otro nombre era Metrobici. Como estaba el Metrobús siendo muy exitoso, pues dijimos, bueno, Metrobici, Metrobús, Metrobici, ¿no? Entonces la aplicación de Metrobici quedaba así, había 2 tipografías diferentes, que fuera con la bici, que la llanta. Miren aquí cómo se vería aplicado en un programa de comunicación. Me salté una. Y finalmente el logotipo final, este fue el ganador, el que quedó. También teníamos, yo no las puse, pero las bicis de varios colores, etcétera. Queríamos que fuera algo verde, queríamos que fuera algo neutral, no políticamente que te identificara con cuál o cuál gobierno. Eso creo que es muy importante. Una pregunta de la mesa anterior me interesó mucho, fue el diseño y la política. Es muy interesante ese tema. Y que responsabilidad social creo que también se vale decir es, las campañas tienen que ser responsables socialmente y los que las diseñan no es ver cómo saco el grano del contrincante y su cara más fea, más gordo, sale panzón, sale calvo, o sea, eso pues, hay mucha chamba, o sea, hay muchos diseñadores trabajando en partidos, en colores, en logotipos, en eslogans, en campañas políticas. Y hacerlo con responsabilidad social, creo que sí, o sea, la verdad es que es un tema muy padre. Aquí, esto después se liga con una campaña de publicidad, una campaña que se lanza un mes antes, pues pósters en la ciudad, en parabuses, que dice, ¿sabes cómo se mueve la gente inteligente? Y todos en sus coches ahí parados, ¿no? Híjole. O en el Metrobús que no pasaba. Así empezó como que
a calentar el ambiente, ese simple, fíjense el diseño que tiene eso, nada, pero nada, de verdad, es un fondo verde con una letra blanca encima, no tiene foto, no tiene color, no tiene respuesta, no tiene logos de nadie, del gobierno, de nada. Esa simplicidad es diseñada. No es que alguien puso ahí una PowerPoint verde y le puso y ya, no. Esa simplicidad es diseñada. El negrita y no negrita y negrita, y el que después salga la campaña y diga la manera inteligente de moverte es Ecobici, fue parte del éxito de esto. El decir que este no es un sistema de transporte, peor es nada, porque ya no te alcanza ni para el camión. Es el sistema inteligente de mover. Es aspiracional y es afirmativo del carácter que necesita una persona para usar un sistema de transporte como este. Así se hizo también el diseño, pues miren, de la tarjeta, la primera Ecobici, con los datos de a dónde pedir asistencia, los logotipos institucionales. También se hizo un CD en donde cada persona que se inscribe al sistema recibe un kit de bienvenida, diseñadísimo, con el cuadernito y con el CD, que lo pones y ves el video de cómo manejar la bicicleta y cómo entrar y registrar toda esa explicación, todo, señoras, señores diseñadores, todo lo hicieron, ustedes lo hicieron, los diseñadores. Era la cara de apertura, de bueno, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Quién hizo eso? El diseñador. Aquí está el CD. Y bueno, la campaña, ¿no? Es una campaña aspiracional que presenta jóvenes felices, chavas en tacones, ejecutivos en corbata, hipsters, de todo, de todo. Y si ven ustedes, estos parecen fotos de la vida real ahorita, pero en el momento en que empezó era lo que queríamos que fuera. Es decir, que el diseño hace que pase lo que tú planeaste, es decir, que la política pública se diseña y después se comunica y pasa así. Estos son los que sí andan hoy en Ecobici y no tienen ningún problema con subirse a la bicla en la Condesa y en la ciudad. Entonces, los mensajes y el logotipo. Aquí también tenemos abajito el del Plan Verde, porque Ecobici es uno de los programas del plan. Y cuando la bici sale y cuando los autos entran al polígono Ecobici, pues alguien tiene que decirles, hey, aquí estás entrando en una parte de la ciudad que es nueva, sé que siempre he estado aquí, pero ahora también hay bicicletas y tienes que tener cuidado, automovilista, peatones, todos tenemos que ponernos alertas porque es la zona Ecobici. Todo el polígono, todo el mapa, todo el polígono alrededor de donde están las cicloestaciones, se les pone estos que son señalamientos viales. A alguien le puso aquí esto así de ese tamaño con esa letra y todo esto que quiere decir, aquí hay de todo, hay diversidad de modos de transporte. Y miren ustedes, en la bicicleta el metro Chapultepec está a 7 minutos. Y miren ustedes, aquí hay un estacionamiento de bicicleta y aquí está la zona Ecobici. Ustedes pueden ver esos letreros alrededor del polígono. A veces como que los ve uno y hay, pero no saben, o sea, sí, en tu inconsciente sabes que estás entrando en esta zona. Al principio era muy importante, hoy ya las vemos, parecen hormiguitas de arriba y para abajo. Ya son parte del ambiente, ¿no? Pero al principio no era parte del ambiente y hay que tener toda una serie de medidas de seguridad, la ciclovía, el reglamento, los policías y por supuesto la señalización para que este programa pueda fluir y las bicicletas fluir y no tengamos a los 3 días un atropellado en la Ecobici en la calle, ¿no? Que no lo tuvimos afortunadamente. En 3 años de Ecobici, sus inicios, ni una sola fatalidad hubo. Por supuesto ustedes estarán familiarizados con apps y por supuesto que hay una app que se diseñó, aquí está,
¿Para qué? Para que tú veas si hay bicis disponibles, si hay candados disponibles, en dónde está la estación de Ecobici, todo esto, esta facilidad fíjense, este recurso de la app que está diseñado para que te animes y no digas, híjoles, ¿y qué pasa si voy a llegar a la cicloestación y no hay bici? O lo voy a llegar a dejar y no hay un candado disponible. Bueno, pues tú ves en la app y ahí está, y todo esto está diseñadísimo. Eso es un poquito de las ideas. He tenido muy buena relación con equipos de diseño, despachos de diseño, personas que en el diseño, la verdad es que llevan más allá de su trabajo esto que es el tema de la conferencia y su responsabilidad social. Hay unos niveles de compromiso en las personas que están diseñando el espacio público, los sistemas de transporte, las políticas ambientales, unos niveles de compromiso en quienes están diseñando cómo hacer para que no gastemos tantos recursos, tanta energía, tantos viajes, que verdaderamente quizás sea bueno reconocer que parte de nuestro futuro está en manos de los diseñadores. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Marta, por esta presentación que nos has dado. Yo creo que me parece muy valioso que tengamos la oportunidad de tener desmenuzado un proceso que implica el resultado de una política pública, ¿no? Yo creo que eso es algo a lo que también como ciudadanos, como estudiantes de diseño, como profesionales, tenemos que sensibilizarnos y proponer, siempre tratar de proponer y de hacer que la voz se escuche para aportar cosas interesantes a estos proyectos, porque definitivamente llevan muchas capas de planeación, muchas capas de trabajo, pensar hasta en mínimos detalles y bueno, muchas gracias por haber desmenuzado de esa manera tan interesante un programa que, por cierto, les comparto, fue uno de los programas, llamémosle como caso de éxito, que en el proceso de selección de cuál sería la siguiente capital mundial del diseño, la World Design Organization, que es la que gestiona este programa, escogió a la Ciudad de México. Antes de pasar a un par de preguntas que quiero poner sobre la mesa para abrir la discusión, les quiero aclarar que este programa no es un premio, como diciendo las ciudades ya alcanzaron la cima del diseño, es más bien el reconocimiento del reto que hay para que a través del diseño y el trabajo de los diseñadores mejore el futuro de la ciudad. Entonces, pensando desde ahí, yo quisiera hacer dos preguntas, una directamente a Marta y una directamente a ustedes. Uno de los grandes problemas de las buenas políticas públicas es su permanencia. Entonces, ¿qué nos puedes compartir en cuanto a esto, ¿no? ¿Cómo lograr que una buena práctica, que una buena política pública no esté asociada a un periodo de gobierno o partidista, sino que sea algo que permanece en adelante? Y la segunda es, yo les pregunto a ustedes, ¿qué harían ustedes como usuarios para levantar la mano y aportar algo que haga que permanezca la política pública? Porque también creo que es un momento donde se deben de integrar distintas colaboraciones y una de ellas es no pensar a la sociedad civil y a quienes toman decisiones de manera separada y fragmentada, sino decir, yo como ciudadano, yo como usuario de Ecobici, ¿qué haría si mañana me dicen que este programa va a desaparecer, por ejemplo, ¿no? Entonces empiezo contigo. Muchísimas gracias, Graciela. Es muy interesante la pregunta y les platico un poco la experiencia que tuve. Nosotros, por ejemplo, queríamos hacer… Sí, teníamos pues particular interés en que el Plan Verde de la Ciudad de México pudiera ser de 15 años. De hecho, el Plan Verde se elaboró un poco pensando en que precisamente las políticas ambientales más importantes de la ciudad, de conservación del agua, de los recursos naturales, de reducción de la calidad del aire, escasamente se hacían para el largo plazo. Entonces nadie las inicia, porque si van a tardar 10 años, pues el jefe de gobierno actual dura 6 y no la va a poder terminar, pues ¿para qué la inicia? Y entonces pensando
en ese reto de la trascendencia, hicimos ese plan a 15 años y en ese momento que lo hicimos, pensamos cómo podría ser trascendental, o sea, trascender la administración de la nuestra, que era la de Brad, a la actual, ¿no? Hicimos todo lo que pensamos que era oportuno para que el Plan Verde continuara. Se puso en la ley, se iniciaron todos y cada uno de los proyectos, se les dotó de fondos, se les dotó de instrumentos económicos, de personal, de posibilidades de difusión, o sea, toda una serie de cosas que decimos, es que si no está difundido no va a trascender, si no está en la ley no va a trascender, si no tiene fondos no se va a continuar. Otra cosa que pensamos es, bueno, si el mismo partido es el que se queda, es más fácil que prosiga. Nosotros veníamos yo no soy del partido, pero venía de la misma tendencia, pues continuamos muchos de los proyectos anteriores. Miren, nada de eso nos funcionó, el Plan Verde no se le dio seguimiento. Entonces me puse a analizar las que sí habían tenido éxito y se habían quedado. ¿Cuáles políticas públicas que no tenían esa intención? A lo mejor sí la tenían, pero no tanto como el Plan Verde, que era lo que más importante creíamos que tendría que saltar y saltar a las siguientes administraciones. Y nos dimos cuenta que Ecobici, el Móvete en Bici, que nos tocó también a nosotros como en la Secretaría del Medio Ambiente empezar, un 13 de mayo de 2007, y el mercado de troque, que es que cambias los residuos por las hortalizas. Todos estos proyectos continuaron. Entonces yo me di cuenta, aprendí, la clave del éxito para que las políticas públicas trasciendan es que tengan población involucrada, que sean sus usuarios y que no le van a preguntar al gobierno, ¿verdad?, si vas el domingo a Reforma o no vas. No le vas a preguntar, vas. Y si cambió el gobierno, cambió, pero sería la verdad muy raro ir a Reforma y que no, ahora dijo que ya no, pues no. ¿Por qué? Porque llegamos 80,000 personas cada fin de semana ahí, a cada una nos van a decir que no, ¿o cómo? Es impensable que lo quiten, porque demasiada gente ya lo adoptó, demasiada gente vamos al Móvete en Bici, demasiada gente usamos la Ecobici, tiene más de 50 millones de viajes hechos hoy. Entonces, es interesante pensar también cómo diseñar las políticas públicas para que la gente se las apropie. Y las que no continuaron fue porque hicimos el error de que las personas, los ciudadanos, no se la apropiaran. En el futuro, con este aprendizaje, que es cómo esta política quiere que se la apropien los usuarios y así tendrá continuidad. Muchas gracias, Marta. Bueno, creo que tu respuesta de alguna manera se vincula con lo que yo pregunté a la audiencia, pero de todas maneras me gustaría escucharlos. Como diseñadores, como usuarios y como ciudadanos, ¿qué pensarían o cuál sería su rol para mantener una exitosa política pública como el sistema Ecobici? Sí, buenas tardes. Yo he sido víctima de Ecobici y te digo víctima porque te pasan las cosas que no deberían de pasar, ¿sí? Tú dices que en los 3 años que tú llevaste Ecobici no ocurrieron accidentes. Desafortunadamente, quienes continuaron con el programa, primero, y creo que desde tu administración, nunca escucharon cuando uno reportaba algunos insignificantes, tal vez, cambios que se podrían hacer para que Ecobici invitara al usuario, ¿sí? Hacerla, ¿cómo te diré? Empatía con el usuario, no antipatía. Te entrega la bicicleta en malas condiciones, tú la devuelves, ¿sí? Y te dicen, no, es que tú puedes tomar otra bicicleta, y resulta que se te bloquea tu bicicleta, tu tarjeta, y ya no puedes tomar otra bicicleta. Y te tienes que esperar 5 minutos, en el mejor de los casos, ¿sí? Y como esas 50,000 cosas más, te dan la bicicleta 17 y están los policías ahí en el Zócalo con la barrera
que no puedes tomar la bicicleta, tienes que brincar 17 bicicletas para sacar la tuya, ¿sí? Y les comentas, les sugieres, oigan, ¿por qué no me dan la más próxima? Estás ahí frente al Soumaya y te dan la 36 y tienes que caminar por el arroyo de Miguel de Cervantes Saavedra a ver si te atropella algún coche, en lugar de darte la más próxima, la que puedas llegar protegido por los volardos a tomar la unidad. Y te digo, como esas, les he hecho no sé cuántas invitaciones para que mejoren sus procedimientos. Y parece ser que todo es culpa, o que el satélite falló, o que la electricidad no está. Nada es culpa de Covici, ¿sí? Ellos son así, irresponsables en todas sus acciones. Como somos los mexicanos, yo nunca tengo la culpa de nada, ¿sí? Y así somos, así nos hemos educado con esta cultura y desafortunadamente prevalece. Y es triste ver que las sugerencias están, los abusos, la prepotencia y las arbitrariedades que ellos cometen, todas son en contra de uno. Me tocó otro elemento, ahí en la Rosario Castellanos, cuando gustes, pruébalo, ¿sí? No hay bicicleta disponible. Te dice, ¿sí? La más próxima se encuentra en Palma, acá por el centro. Y lo reportas y el que está loco soy yo. Te digo, me pasó hace como 4 o 5 años, me acaba de pasar hace 15 años. No tienen interés en identificar qué se puede hacer para crear empatía con el usuario. Perdón que interrumpan la intervención, que es obviamente muy valiosa, pero la intención de la pregunta era, ustedes usuarios, ¿qué pueden hacer? Obviamente creo que todo sistema es perfectible, pero por ejemplo mencionaste algo que me parece interesante y que tal vez eso es algo en lo que todos podemos colaborar, como es cuidar la infraestructura de una práctica como esta, ¿no? Ahora también es importante saber qué retos tiene una práctica y cómo se puede mejorar y cómo se puede sobre todo generar más empatía con los usuarios. Yo sugería inclusive que cuando no hay electricidad nos diera la oportunidad de que pedaleándole a la bicicleta la pudiéramos amarrar ahí, entregar o encontrarle alguna forma mecánica, ¿sí? Que no estuviéramos sujetos a que ahora me la tengo que llevar a la casa y luego me cobran no sé cuántos cientos de pesos porque te la llevaste y no había dónde estacionarse, ¿no? Bueno, yo creo que es muy valioso escuchar. Yo creo que no es tanto de echar culpas, en todo caso sí la tenemos nosotros, ¿no? Covici está pensado para ser un sistema que sí le da un servicio a las personas y que tiene contentos a los usuarios. Y la verdad, en todas las encuestas que hicimos cada año, se le mandan la encuesta a todos los usuarios. 86% de los usuarios son usuarios satisfechos. Yo no dudo que haya errores, yo no dudo que haya problemas y que muchos los tengamos. Inclusive, usted dice que yo dije que no había habido accidentes. No, yo no dije eso. Yo dije que no había habido ningún accidente fatal y así fue. Nosotros no tuvimos ningún accidente fatal en el Covici en todo el tiempo que estuvimos, porque estuvimos encima con 1000 policías que nos asignó el jefe de gobierno a cuidar los polígonos. Entonces son también de las políticas públicas y yo creo que este comentario vale mucho en el sentido de que su producto final va a quedar precioso, pero si quieren también les enseño una Ecobici después de 85,000 usos, cómo está rayada, ponchada, hecha. Entonces, estas Ecobicis están garantizadas para funcionar a uso rudo 3 años, no 10, ¿ok? Y los sistemas pues hay que darles mantenimiento y ese es otro reto inmenso de los diseñadores, porque también, o sea, nosotros les vamos a pedir que diseñen una cosa, pues sí, que tiene, aunque sea ecológica y se vaya a usar 15 veces por día, una vida útil y tiene que reemplazarse esa bicicleta con otra nueva cada 3 años, porque ya perdió su vida útil. Creo que también otro valor que tiene el comentario es que la parte del servicio al cliente es fundamental, o sea, que tengas
un buen trato, quizás que te hagan caso. No, las dos cosas que usted propuso, simplemente digo, que te den la más cercana, por algo es que no te la dan, porque si siempre te dan la más cercana, a lo mejor esa bici ya tiene los más usos. Entonces se trata de que las bicis tengan un uso parejo y no de que se te concentre un uso. Entonces el sistema sí sabe cuántos usos tiene una bici, a lo mejor usted no, y tiene que caminar 4 metros más, pero el sistema sí sabe que tiene que prorratear los usos de las bicicletas. Entonces hay cosas que tienen razones y motivos y otras que sí son por la simple estupidez de los ejecutantes, nosotros. Pero vale mucho la pena en la parte esa de que por más que a lo mejor la propuesta no es válida o no tiene aplicabilidad, no se siente escuchado, no se siente atendido, siente que es desprecio lo que tiene el sistema, que no lo atienden. Eso creo que es muy importante cuando se hace un servicio al público, que haya una atención al público. Nosotros, bueno, sí, quisimos echarle ganas, no lo logramos en todos los casos como en el de usted, pero se trata de eso, se trata de, por ejemplo, el sistema es el primer sistema del mundo que tuvo un seguro para los usuarios, en ninguna otra parte lo tenían, y también es válido decir que el sistema fue el número 20 del mundo. En ninguna ciudad de América había un sistema cuando nosotros lo pusimos aquí. Hoy estos sistemas, bueno, ya hay 1.800 ciudades en el mundo con sistemas de bicicleta pública. Pero la innovación también es un desafío muy grande, ¿no? El hacerlo por primera vez en una ciudad muy grande, en donde nos decían además que la cultura vial no nos lo permitía, que todos iban a accidentar, que la gente iba a tratar mal las bicis, que nos las iban a robar. O sea, por ejemplo, el diseño también es, oye, que no se la roben, que no, o sea, todo este diseño tuvo que ver. Ojalá que su experiencia mejore y que la administración del sistema mejore, porque es una forma de transporte maravillosa. Y bueno, acabas de mencionar algo que también me parece muy importante y es un reto común, que es que vivimos en una ciudad que además por la cantidad de población, por las distancias que hay que recorrer para llevar la vida, el día a día, la distancia al trabajo, a la escuela, pues es una ciudad que todavía está en un modelo que ya se ha discutido, que está en decadencia, que es el modelo con infraestructura exclusivamente para automóvil. Entonces, en realidad creo que el hecho de que exista este sistema es un primer paso. El siguiente paso, que lo mencionaste y me parece también algo valioso a pensar, es cómo la gente lo ha adoptado, y me gustaría volver a repetir la pregunta y escuchar también otras opiniones de cómo ustedes se imaginan que pueden contribuir desde su rol como diseñadores y como usuarios a que una política pública, si quieren puede ser otro caso que no sea Ecobici, se mantenga. O sea, ¿cuál es nuestro rol como ciudadanos para que eso suceda? Bueno, un poco contestando la pregunta y complementando un poco con lo que decía Marta y con lo que decían acá atrás, y algo de lo que platicamos en aquella sesión que tuvimos en tu oficina, tiene que ver en la manera en cómo las personas se apropian los servicios y se apropian con este tipo de cosas. Eso va a hacer que a la vez, mientras ellas se sientan mucho más participativos, obviamente van a pedir mucho más. Por ejemplo, el hecho de que cómo se ha ido ampliando, por ejemplo, el Muévete en Bici, el cinturón en el cual se realiza. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que viene de mucho más lejos que quiere participar, gente que quiere tal vez de fuera de la ciudad traer su bici en el metrobús o en el metro para poder llegar al circuito, lo hace, ¿no? Y a partir de eso se vuelve mucho más importante. También tiene que ver del otro lado la manera en cómo está pensada la experiencia de usuario para todos los actores. Parte de lo que hablábamos con Marta en aquella ocasión es que sí platicábamos cómo el usuario va a llegar frente al pedestal y va a poner su tarjeta, pero, y eso quisiera que nos lo platicaras de nuevo, Marta, lo que sucedió con los policías, esos policías que iban a estar cuidando a la gente ese primer año, y creo que ahí tiene que ver con eso. Es que de pronto parece, y tiene que ver la manera en cómo se involucra a la gente, que todos somos uno mismo, y a veces parece que ellos son la autoridad, ellos son Ecobici y que nosotros somos los que estamos padeciendo todo el servicio, cuando realmente es una construcción en conjunto, y al final parte de lo que estamos haciendo en este foro es también interdisciplinar.
Entonces, vaya, por ahí va la construcción de esto. Bueno, la seguridad obviamente fue el desafío más importante del sistema, a pesar de que pues la infraestructura y todo esto nos la garantizaba. Por eso mencioné hace ratito que los policías fueron asignados a la Secretaría para cuidar los polígonos y vigilar, informar también a las personas, porque la gente dice, ¿y esto para qué sirve? ¿Cómo se saca? Al principio había un poli en cada cicloestación cuidando y también informando. Pero estos policías pues fueron congregados en cursos de capacitación que se les dieron desde la Secretaría, en los cuales como que se les sacaba de su contexto al policía de estar solamente pasando a los carros y a los carros, haz de cuenta que es un entrenamiento que les dan para que pase carro y no les cabe en la cabeza que pueda pasar otra cosa y que puedan priorizar por otra manera a los peatones y a los ciclistas, y cambiarles ese chip, por lo menos a los que estaban dentro del polígono, pues fue una tarea para nosotros muy interesante, en que abríamos así con un viaje en bicicleta, con los polis que se subieran, y pues ahí nos íbamos a Reforma y ellos tenían que sentir el microbús y el taxista en carne propia para que se dieran cuenta la vulnerabilidad de un ciclista y la preferencia que debe tener y la forma como ya estaba puesto en el nuevo reglamento que el ciclista tiene un derecho, puede utilizar un carril, pero todo esto de una manera vivencial que nos hizo la verdad pues tener un vínculo, hasta amigos nos hicimos ya de todos los polis que cuidaban el polígono. Esta tarea fue una prioridad que teníamos para hacer más seguridad en el sistema, pero tiene que ser permanente, porque si a la vuelta de los años ya esos no son los policías que están cuidando los polígonos, pues ese esfuerzo la verdad es que tuvo un impacto, pero ya no lo tiene, y tiene que continuarse también esa capacitación para la seguridad en la vía. ¿Algún otro comentario? Yo quería comentar más como usuario que como diseñadora, porque como diseñador no se me ocurre ahora mismo nada, pero como usuario yo hace 2 años tuve un accidente en Ecobici y un poco como lo sitúo paralelo a lo que se refirió del 19 de septiembre de no sabemos cómo actuar frente a una contingencia. Creo que en una política pública eso también es importante, porque a mí sí me queda claro que se vio mucho, como decían, cómo poner la tarjeta, y que el manual que todos los usuarios recibimos decía como ve por este carril, tienes derecho a un carril entero, bla. Pero a veces nos quedamos como en el sí cómo protegerlo, pero no decirle cómo responder cuando ha sido parte de, pues sí, de alguna situación crítica, ¿no? Yo sinceramente, mi experiencia personal es que aunque yo había estado casi desde el principio en Ecobici, no sabía cómo responder y no respondí bien, lo reconozco. Y entonces ahí viene mi comentario de también no solo responsabilizar al sistema, ¿no? Sino yo como individuo creo que debo también saber cómo tengo que responder a eso. O sea, yo en un temblor tengo que saber dónde están mis zonas de seguridad. Pues igual en cada proceso en el que participo como ciudadano, tengo que saber cómo responder ante esas contingencias. Y otra cosa es la resiliencia. O sea, a mí mucha gente me decía como, ¿y todavía andas en bici? Pues sí. ¿Por qué? Porque es algo que yo apoyo y que si yo me salgo de eso por decir, tuve un accidente y caí y me lastimé toda la espalda y bla, bla, bla. O sea, si yo me imposibilito, dejo de sostener algo más grande. Entonces, creo que también es como parte de, pues, tomar conciencia de que tu resiliencia también inspira a otros. Creo que es importantísimo lo que acabas de decir y muchas gracias por compartir tu experiencia. Y yo creo que también una de las cosas que es importante comunicar es cómo el diseño atraviesa muchísimas capas, y uno de lo que acabas de decir también es el diseño de información, ¿no? Que por ejemplo es deficiente en la experiencia que acabas de relatar, pero incluso
No sé, yo te podría decir que si ahorita yo salgo y tengo un accidente caminando, yo tal vez no sabría cómo reaccionar, no sabría dónde acudir de manera cercana, y eso es algo que debería de ser, o sea, es un rol fundamental del diseño y de un diseñador y de una integración a política pública, de cómo enfrentarse a ese tipo de circunstancias, ¿no? Bueno, la verdad es que se me hace súper interesante este comentario. Lo último me pareció increíble. Es como los que se caen del caballo y pues súbete otra vez, ¿no? Pero tu compromiso, o sea, tu responsabilidad es decir, es que yo si me bajo de la bici ya estoy ya no apoyando algo de lo que yo creo y sí me fue mal, pero yo tuve parte de la culpa, pero el sistema tampoco fue claro en qué tenía yo que hacer. Entonces, estas retroalimentaciones de las experiencias son los que nos tienen que dar utilidad. Si ya pasó y ya no saben, entonces tenemos que hacer una campaña en donde digamos, qué bueno que tú nunca has tenido un accidente en ecobici, pero si lo llegaras a tener, lo que tienes que hacer es 1, 2, 3. Tenemos que aprender también de las cosas que nos pasan mal, tenemos que aprender de los errores, a veces también siempre estamos como que presumiendo las políticas por lo bueno, porque tuvimos éxito, fue un hitazo, pero en donde están los errores hay una gran potencialidad para el aprendizaje. Lo que tú dices es muy interesante. Todas las tarjetas traen un número de teléfono y pensamos, ¿verdad?, que si tienes un problema, pues vas a sacar tu tarjeta y vas a ver ese teléfono y vas a marcar. Pues yo te diría, cuando nos pasa un accidente no pensamos así. Si te hubiera hecho explícito a alguien, a lo mejor ahorita ya lo pudieras hacer ahorita, si te pasa, porque ya lo hiciste consciente. Y ese es el rol que tiene que hacer el sistema, hacerlo consciente. La forma como lo abordas es muy interesante, creo que es de las dos partes que tiene que haber una mayor comunicación y ser más explícito en el sistema en caso de problemas, ¿qué tenemos que hacer? Igual en la parte de cuando no tengo bici, cuando pasa esto, o sea, ¿qué tenemos que hacer? Tener una buena atención. Nosotros, por ejemplo, en Ecobici diseñamos un protocolo de accidente. Cuando hay una llamada de accidente, se va a otra parte, hacia un área en donde solamente están capacitados para responder a eso. Y bueno, una vez, por ejemplo, también había un protocolo de comunicación de accidentes, hicimos un simulacro de accidente y con 3 o 4 colaboradores les dije, los únicos que vamos a saber que no hay accidente somos nosotros y todos los demás tienen que aplicar el protocolo, como si estuviera pasando un accidente grave en la Ecobici tal. Fue un desastre el simulacro, o sea, mi director de comunicación casi le da un ataque, bueno, terrible. Entonces, estas partes que también en nuestra cultura se nos dificulta mucho la prevención, y si esto que hago y voy a traer acá más a la mano la tarjeta para sacarla fácil, todas esas partes se nos dificultan un poco, pero todos tenemos que contribuir a que sea muy accesible a comunicarlo, y esa resiliencia de la que tú hablas, pues la verdad como política pública es muy valiosa porque le da la oportunidad al sistema de permanecer a pesar de sus errores y de sus fallas. Hola, yo quisiera comentar, un poco mi experiencia y tratando de contestar tu pregunta. Llevo más de 3 años como usuaria de Ecobici y lo que he aprendido es, Ecobici me ha enseñado demasiado, conocí otra ciudad, pero principalmente es la apropiación del espacio público. Cómo te piensas desde un lugar distinto como ciudadano, como usuario. Y también lo que aprendí es que para incidir en políticas públicas como individuo, tú en tu Ecobici es muy difícil. Sin embargo, creo que lo que permitió la infraestructura que desarrolló Ecobici, especialmente con las ciclovías en polígonos principales de la ciudad, fue que permitió darle voz a grupos ciclistas que se han juntado. Entonces ellos con manifiestos, yendo a las cámaras de diputados, incidiendo haciendo todos sus puntos y todas sus peticiones que poco a poco se han estado cumpliendo. Eso es lo que ha permitido incidir en políticas públicas y permitió que Ecobici se ampliara y tuviera esta segunda fase que llegó a la delegación Benito Juárez, que me tocó vivirlo y esto es genial porque yo vivo allí. También me tocó ver, por ejemplo, cómo ahora piden señalamientos más claros fuera de los polígonos de Ecobici.
Y todo eso lo han logrado los grupos ciclistas, porque han estado allí, han estado comunicando, han estado yendo a las cámaras, haciendo sus pliegos petitorios, y esa es la manera en que han logrado incidir allí y cambiar aspectos de la ciudad, que nos falta mucho, sí, definitivamente, es perfectible también, pero allí se va, ¿no? Entonces, es como estos contrapesos también que genera la sociedad civil para la apropiación del espacio y para decir, yo no quiero que mi ciudad sea una ciudad de coches, yo quiero que mi ciudad sea una ciudad caminable, una ciudad segura, una ciudad de paz. Entonces, son muchísimos factores los que permean, pero creo que al final siempre lo vas a lograr en colectividad, identificando un problema, yendo por un bien común. Entonces, uniéndote en colectividad con grupos afines a ti, es como puedes incidir en políticas públicas. Gracias. Sí, en efecto, fantástica intervención. Las políticas públicas, o sea, la ley no es que sea la ley, es un consenso. Y es como construimos los sistemas que se vuelven lo que vivimos en la cotidianeidad. Yo uso la ecobici diario y tuve 2 accidentes, no en ecobici, en mi bicicleta. Uno porque una jardinera en Álvaro Obregón estaba abierto el arco y se ensartó el riel del pedal y me fui de bruces, ¿no? Santo ranazo. Y eso no tiene nada que ver con echarle la culpa a nadie. O sea, si me hubiera pasado en ecobici hubiera sido igual. O sea, fue una circunstancia. Lo que estoy diciendo esto es porque no podemos pretender que es el gobierno el que nos protege todo el santo día de algo. O sea, somos gentes normales, ciudadanos, que vivimos en un espacio público, pero no somos todos básicamente sujetos de políticas públicas. Vivimos y existen políticas públicas que facilitan porque se construyó el consenso, como la política de ecobici, que etcétera, se volvió una política ciudadana porque fue detonada básicamente por un gobierno que estaba empático a esa circunstancia. El hecho de que se volvió no una política, sino un modo de usar la ciudad, pues es porque la vuelves un fenómeno ciudadano, pero no es porque sea una política pública, sino es que fue detonada como una política pública. A lo que quiero decir es que no podemos estar siempre esperando de que vivimos dentro de un espacio gobernado. Vivimos en una ciudad y existen políticas que funcionan y otras que no. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que precisamente estas 2 intervenciones relatan también, por ejemplo, la importancia o los principios que tiene mucho el diseño social, ¿no? Que es estos procesos de diseño en colaboración y sobre todo, por ejemplo, ahorita estamos hablando de una iniciativa, de una política pública desde gobierno, pero a través de este programa yo personalmente he conocido proyectos independientes, uno de ellos el que lleva Claudia Garduño, que estuvo en la mesa anterior, donde desde la independencia, por así decirlo, lo cual no quiere decir que se desvinculen de relaciones institucionales, llevan a cabo prácticas que generan un impacto micro, pero que entonces orgánicamente va creciendo justo lo que tú relatabas, ¿no? Es decir, una cosa es ecobici, pero el impacto que ha tenido en términos de educación, de movilidad, es impresionante y yo creo que es un paso irreversible, afortunadamente para la ciudad. Entonces, bueno, creo que es precisamente importante enfatizar también en esta labor del diseñador cómo se generan proyectos o metodologías que pueden ser reubicadas en distintos contextos y que a la larga, idealmente, tendrían que generar una red de beneficios o de cambios sustanciales en la vida urbana. Y bueno, ¿algún comentario más? Hola, buenas tardes. Oye, mira, yo no soy usuaria de ecobici, entonces no te tengo una queja. Más bien tengo una pregunta, hablando de la responsabilidad social, que es pues, el tema en realidad que nos tiene aquí. Antes de preguntar, le consulté a mi compañera que sí es usuaria, que si había en algún lado algo que obligara al usuario a usar un casco, porque creo que montarte en una bici te obliga a hacerlo. Me dijo que sí, que en el kit te viene como no una obligación, pero sí una recomendación.
Entonces, creo que cuando uno realiza una política pública, parte de las necesidades de una ciudad que requería la movilidad pues, diversificada en otros sistemas, como es una bici, también creo que debió implementarse la cuestión de seguridad y de conciencia, pues, de seguridad, ¿no? De si te subes, te vuelves muy vulnerable en estar en una bicicleta. Y lo saco por la chica que se murió arriba de una ecobici aquí en Reforma, justo porque no traía casco. Entonces, yo he visto mucha gente ahora ya ciclistas con casco, pero la verdad es que no me ha tocado ver un usuario en ecobici con casco. No sé si porque el uso es como inmediato de, la necesito, me subo, y pues no traes como el casco. Entonces, ahorita que pusiste de cómo se diseñó y que para que no se te cayera la bolsita o para que no pusieras la basura, ¿por qué no se diseñó un casco? Ya sé que también era muy fácil que se robaran un casco, pero a lo mejor un aditivo que funcionara para eso, para que después de, no sé cuántos años lleva Ecobici, como 8, 7, ya a lo mejor ya el usuario de Ecobici supiera que podría traer su casco y ya ayudar en esa seguridad también. Bueno, mira, nosotros antes de poner el sistema analizamos la legislación en todo el mundo donde se usaban bicicletas, países europeos, Australia, Canadá, Estados Unidos. En ningún lado es obligatorio el uso del casco. No es obligatorio por dos razones. La primera es porque muchas veces el casco no es el factor que hizo que tuviera más daño a la persona, se le enterró, se le clavó, los estudios científicos que han visto accidentes en casco, con casco, sin casco, pues muestran que en algunos casos te salva el casco y en otros casos sin el casco te hubiera ido mejor. Ese es uno que es neutro, o sea, no dice ni no ni sí. El otro estudio es que me pareció muy interesante y que es en el que se ha basado la no regulación del casco a nivel internacional, es que los usuarios con casco ante un conductor se ven menos vulnerables que sin casco. O sea, cuando tú ves un ciclista sin casco es como si vieras un peatón. Cuando ves un ciclista con casco es como si vieras un motociclista. Y cambia la actitud de los usuarios de los que manejan autos. Entonces, hay investigaciones muy interesantes alrededor de esto. Otros son las muy interesantes teorías, es tú vas caminando en la calle con casco, ¿no? Y si te atropellan, pues no llevamos casco, ¿no? Es como desincentivar el uso de la bici si a fuerzas hacemos que sea una norma, una regla, una obligación de los ciclistas utilizar el casco. Sin embargo, cuando entró el sistema, honestamente pensamos que sería muy recomendable que usaran casco. Yo uso casco. Cuando uso ecobici o mi bici, uso casco. De repente te empiezas como ciclista urbano, las primeras veces, es como los automovilistas, llevan el cinturón y van despacito, y al rato ya andan sin cinturón. Los que ya tienen muchos años así de andar en la bici, son los que ya les vale y no usan tanto el casco, pero yo sí recomiendo uso del casco. No se diseñó así el sistema, porque los estudios y la regulación internacional ha demostrado que es mejor no ponerlo como obligatorio, y eso fue lo que seguimos en esa misma línea, ¿no? Aún tengo una sugerencia. Más bien, estoy de este lado, acá, arriba, aquí. Ahora. O sea, yo me estuve fijando muy bien como en su conferencia y como estoy de acuerdo que tienen que centrarse en el usuario de la ecobici, pero creo que este proyecto tiene dos agentes muy importantes, el agente usuario y el agente que no es usuario y que convive con ellos. Y esta parte de cómo realizar la información y la difusión de la información de los derechos o de los privilegios, no sé cómo se podría decir, que tienen las personas usuarias de ecobici y que tú tienes que respetar, no está siendo buena.
O sea, tú como automovilista no sabes si tiene derecho a, no sé, un carril o a ir por la izquierda o por la derecha. Y sí, nada más es como una observación de que falta mucha difusión al respecto y que tal vez sí sería conveniente que hubiera como un manual o algo al respecto que nosotros pudiéramos tener acceso, o no sé si ya lo hay, pero en realidad no hay como mucha difusión al respecto. Bueno, creo que ese es otro aspecto fundamental que desgraciadamente se acabó el tiempo y ya no lo podremos abordar, pero creo que es algo que nos llevamos todos para reflexionar, que es también el diseño de la comunicación de un programa como este, ¿no? Tomando nuevamente el ejemplo de Covici. Muchas gracias, Marta, por la presentación, muchas gracias a todos por abrir el diálogo y bueno, por mi parte los invito a que sigan las actividades del circuito interuniversitario. Para nosotros también es importante que haya diálogo entre los alumnos de distintas escuelas, distintas experiencias, distintos enfoques y que generemos una red metropolitana de educación de diseño y que ojalá esto trascienda al año que corresponde a Capital Mundial del Diseño. Muchas gracias por estar aquí.